contexto Así Vivimos. Así es, recibimos a Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Consejo Cívico de Instituciones Laguna, y el tema de la mañana de hoy es recursos federales asignados a Coahuila. Luis Alfredo, qué gusto saludarte. Juan Ceballos, Marcela Pámanes en el estudio. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Juan? Un saludo a todo su auditorio. Bien, pues el tema es importante, ¿no? Y sobre todo tema que ahora mismo se cuestiona mucho sobre la discrecionalidad con la que se reparten algunos recursos federales. Pero bueno, el que tiene las cifras y las estadísticas eres tú. Vamos a platicar de recursos federales asignados a Coahuila. Pues sí, claro que sí. Fíjate que ha sido un tema que se ha abordado mucho a lo largo de los últimos sexenios, tanto de Humberto Moreira, Rubén Moreira y actualmente el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, lo pronunció en su precampaña, de la famosa frase, a Coahuila lo que le corresponde, y ciertamente nosotros en la publicación que hicimos de Finanzas Públicas de Coahuila, dimos un capítulo especial para este análisis, el cual llamamos Coahuila en el dilema de la coordinación fiscal federal. Y pues nosotros hacemos referencia a este tema usando pues las siguientes cifras. Por ejemplo, de acuerdo a los últimos reportes del Coneval, en Coahuila solamente el 25% de la población vive en condiciones de pobreza, es decir, un 75% de la población pues tiene un poco más de condiciones para poder adquirir ciertos bienes, como lo son un vehículo, y con ello pues puede generar recursos que se traducen en tenencia o pagos de control vehicular, que para el año 2016 pues sumaron alrededor de 2.900 millones de pesos. Otra de las grandes fortalezas de Coahuila es que el 64% de los coahuilenses trabajan en la formalidad. Coahuila es la segunda entidad, de acuerdo a cifras de México, ¿cómo vamos?, que más empleos formales tienen. Entonces, si tenemos nosotros más formalidad, por lógica, el impuesto sobre nómina va a tener un recurso o una recaudación más eficiente. Para el año 2016 estos recursos llegaron a superar los 2.000 millones de pesos. Entonces, estos y otros impuestos que impulsan la recaudación propia hicieron que los recursos que recauda solamente el Estado de Coahuila representaran el 15% de sus ingresos totales, ¿no? Entonces, si sumamos a esto que Coahuila es la séptima entidad que más aporta al PIB nacional, nosotros tenemos puntos a favor para que la Federación nos mande más participaciones, que este año fueron de 17.500 millones de pesos, y que estas participaciones pueden ser utilizadas sin ninguna restricción, es decir, son de libre disposición. En resumen, si tú eres más eficiente en tu recaudación local, si tienes más actividad económica y aportas más al Producto Interno Bruto Nacional, y si eres eficiente con la recaudación de tus municipios o la recaudación propia que tienen tus municipios, la Federación te manda más recursos a través de participaciones. En cambio, de acuerdo al principio de solidaridad fiscal, si tú no eres eficiente, te va a mandar más recursos a través de las famosas aportaciones. Hay un contraste terrible, porque por ejemplo, de participaciones a Coahuila se le mandan 17.500 millones de pesos, mientras que de aportaciones, cuyo fin y destino son mejorar las condiciones sociales de la población y que están rigurosamente etiquetadas, o al menos eso dice la ley, se mandan 14.600 millones de pesos. Sí, pues fíjate, creo que hay un cuestionamiento que se ha acentuado en los últimos meses, en las últimas semanas, que creo que el caso Chihuahua ha sido emblemático, pero estamos hablando de participaciones fuera de los presupuestos, ¿no?, que son extraordinarias. Pero déjame decirte que escuchando una conversación que tuvo Jaime Rodríguez el Bronco con Carlos Loret de Mola en su programa, él decía que a Monterrey, a Nuevo León nunca se le regresa por parte de la Federación lo que realmente Monterrey aporta, Nuevo León aporta a la riqueza del país, y hablaba de verdad de una cifra verdaderamente espectacular en función de la productividad de los neoloneses y un regreso de participaciones verdaderamente escaso. Es que luego esto es parte del sistema, ¿no? Premiar la pobreza, premiar la ineficiencia y castigar la eficiencia y castigar la productividad. Así es, y te voy a poner un ejemplo. De hecho, sobre eso escribí hace
hace 2 semanas en Milenio, y ponía este ejemplo, porque, por ejemplo, Oaxaca el 70% de la población vive en condiciones de pobreza. Entonces no tiene recursos para poder generar pago de tenencia o pago de control vehicular. Si tú te pones a revisar datos de formalidad, te vas a dar cuenta que en Oaxaca solamente el 25% trabaja en la formalidad. Es decir, esto le permite tener una recaudación del ISN bastante baja, o sea, no se puede comparar a Coahuila. Entonces, si tienes una baja formalidad, si tienes una alta población en condiciones de pobreza, pues tu recaudación propia no va a ser tan alta, mientras que en Coahuila es del 15%, en Oaxaca es del 7%. Y eso sin contar que Oaxaca es la 23ª entidad que más aporta al PIB. Entonces, tú deduces una conclusión como la que me acabas de decir de manera muy sencilla. Oaxaca, con 1 millón de habitantes más que Coahuila, tiene casi 3 veces más pobres que nosotros. Más del doble de sus trabajadores en la informalidad, y recauda como ingresos propios la mitad de lo que aquí recauda Coahuila. Entonces, su economía no representa ni la mitad de lo que se genera aquí, a pesar de que ellos tienen 1 millón de población más que lo que tenemos en Coahuila. En cambio, a Oaxaca le llegan de la Federación por concepto de participaciones 17.500 millones de pesos, lo mismo que Coahuila, y de aportaciones 35.800 millones de pesos, más del doble que nuestro estado. Entonces, si tú te pones a revisar, por ejemplo, en el ranking nacional de ingresos, ahora que mencionabas el caso de Nuevo León en ingresos propios per cápita es el número 3 a nivel nacional. En participaciones, que es el premio que da, por así decirlo, la Federación a la recaudación propia eficiente y a la productividad, Nuevo León está en el lugar 5. Sin embargo, en la parte de aportaciones, Nuevo León está en el lugar 30. Entonces, si tú lo comparas con Oaxaca, Oaxaca está en el lugar 29 de recaudación de ingresos propios, está en el lugar 32 de participaciones y está en el lugar número 1 de aportación. Es decir, se está prácticamente subsidiando la pobreza con programas asistencialistas, que la mayoría de estos estados están en el sur, y están dejando de lado o están quitándole recursos a las entidades del norte o a las entidades productivas como son la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, y esto frena lógicamente la competitividad de estas entidades. Oye, pero luego si lo bajamos, lo que sucede a cada uno de los estados con la federación, dependiendo de sus niveles de pobreza, etcétera, si lo bajamos a los municipios, creo que los estados luego se comportan que la federación, ¿no? Así es. Porque luego vamos viendo que si los municipios tienen pues cierta libertad, cierta independencia, cierto nivel recaudatorio inclusive, pues evidentemente ahí, yo no digo que les cierren la bolsa, pero sí hay una disminución de los recursos, ¿no? Porque es como no lo necesitan, ellos son más independientes, entonces no les enviamos. Así es, algo similar vamos a tratar próximamente en la nueva investigación que estamos desarrollando, que es sobre finanzas públicas de Durango, en donde vamos a evidenciar técnicamente y numéricamente que a pesar de que Durango y Lerdo son de los municipios más productivos y más recaudatorios en todo el estado de Durango, pues son de los que menos recursos a través de aportaciones tienen. Hay municipios en el estado de Durango que tienen el 90% casi de su dependencia de recursos de las aportaciones, y principalmente es del Fondo para las Aportaciones de la Infraestructura Social. Entonces, muchos alcaldes, en lugar de aplicar reformas en sus finanzas, por rediseñar las estrategias de los programas sociales para reducir la pobreza, tal pareciera que prefieren mantener la pobreza, tal pareciera que prefieren mantener los niveles de desigualdad para que la federación les siga enviando técnicamente dinero fácil, ¿no? Entonces dejan de lado a los municipios que sí son productivos, que sí están generando recursos, y esto permite un estancamiento. Es decir, mientras unos quieren avanzar, se ven financieramente detenidos por los municipios que tal pareciera que no quieren hacerlo porque las cifras de reducción de pobreza así lo demuestran. A ver, otra pregunta que tiene que ver con los factores que se toman en cuenta para enviar o no participaciones. ¿La densidad poblacional es un factor importante? Así es. O sea, entre más poblado esté un municipio, ¿más recursos? Es de acuerdo a una fórmula que se tiene. Entonces se toma en cuenta la parte de la población, se toma en cuenta la parte de la recaudación
que se tiene en los municipios y en los estados, y se tome en cuenta también la competitividad económica. Uh-huh. Bueno. Se comunica, Radio Escucha, Leonel Gutiérrez dice: le quiero recordar al invitado de que el Pacto Federal precisamente se trata de eso. Así es. Los estados que recaudan más van a ayudar a los estados que recaudan menos, por eso es una federación. No es que se tenga que repartir equitativamente, se reparte proporcionalmente, es lo que dice Leonel Gutiérrez. Así es, como lo dije en un principio, es gracias al principio de solidaridad fiscal que en los últimos años, como lo he llamado también, muchos gobernadores del norte del país han hecho un llamado para que este principio se revise, porque no puede seguirse administrando, o no se pueden seguir administrando de la misma manera los recursos y el reparto federal. Es que Luis Alfredo, si hubiera dado resultados, una fórmula de esta naturaleza, donde viéramos que los estados están saliendo adelante con más participaciones, y estamos hablando de los estados que tradicionalmente atraviesan por pobreza y pobreza extrema o pobreza en sus múltiples manifestaciones, pues a lo mejor no habría nada que discutir, pero desgraciadamente es una cadena que lo que favorece es perpetuar la pobreza. Así es, y por eso se hace este llamado. Coahuila no se puede dar el lujo de seguir pues enviando tantos recursos a la federación, porque también aquí en el estado hay carencias. Eso sí tenemos que reconocerlo al gobierno estatal, esa exigencia que se hace de que se regresen un poco de más recursos al estado de Coahuila, por el tema de que también aquí en el estado hace falta más infraestructura, y hacen falta también más programas que puedan erradicar con la pobreza. Uh-huh. No vamos a hacernos ciegos, también en Viesca, por ejemplo, existe pobreza, en San Pedro de las Colonias existe pobreza, hay marginación, y mientras que los recursos que los coahuilenses generamos se podrían utilizar para impulsar programas productivos en esas comunidades, se están yendo a otros estados de la República. Y a Coahuila lo que le corresponde, el eslogan del gobernador de Coahuila, como parte de su campaña también, ¿qué sería? ¿O cuánto sería lo que le correspondería? Mira, más que ser una fórmula detallada y decir cuánto nos correspondería, yo creo que esa es tarea de los diputados federales, plantear una solución que nos permita seguir dentro de este principio de solidaridad fiscal, que lógicamente pusiera candados a la repartición de recursos y que nos dijera a nosotros, ¿sabes qué? Te va a tocar esta cantidad de acuerdo a lo que se le redujo a los estados pobres. Y te voy a decir por qué no me atrevo a dar una cita. Porque cuando nos mandan participaciones, que es como el premio a la competitividad, muchas de las veces las entidades lo que hacen con estas participaciones pues es entregarlas completamente como garantía de la deuda, y esto hace que las entidades se endeuden excesivamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un tema que la Cámara de Diputados Federales y la nueva legislación federal que entre debe de exigir y debe de poner en la mesa. Ajá. Y finalmente de mi parte, Luis Alfredo, Enrique Peña Nieto dice que hay que superar el irracional enojo social, y lo quiero ligar con lo que ustedes hacen en el Consejo Cívico de las Instituciones a través del observatorio. Realmente, y lo que platicábamos hace un momento con el investigador de la Dirección de Desarrollo Regional del CESOP, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Público de la Cámara de Diputados, estas percepciones que luego tiene la gente y que ustedes conocen también, ¿realmente obedece a un irracional enojo social? No, yo creo que la población últimamente ha tomado más participación en los temas de carácter público, sobre todo en el tema de las redes sociales, se enteran mucho más rápido, opinan, hacen foros de discusión, y esto hace que pues, lógicamente las noticias se divulguen más rápido, ¿no? La percepción de un gobierno va a cambiar no cuando la gente esté contenta, sino cuando el mismo gobierno haga bien su trabajo, y es lo que nosotros hemos hecho un llamado, ¿no? No es que la gente se enoje con el gobierno, no es que la gente se enoje con una figura pública, es que la gente apruebe las decisiones de los gobernantes y vea que realmente se está haciendo un buen trabajo y se están administrando bien los impuestos que con el sudor de su frente están produciendo. Bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Consejo Cívico de las Instituciones del Observatorio. Pues muchas gracias por estar. Gracias, Marcela. Gracias, Juan. Un abrazo. Hasta luego. Buenos días.